Bueno, acá tenemos un problema de conmutación secuencial. Este va a ser el primero de dos videos que voy a grabar sobre esta materia. Bueno, tenemos este circuito y el problema nos dice que el interruptor S1 se va a cerrar en el tiempo igual a 0 y el interruptor 2, S2, se va a cerrar en el tiempo igual a 2 segundos, ¿ya? Y nos piden calcular la corriente para cualquier instante de tiempo y además evaluar qué corriente va a haber en el segundo 1 y en el segundo 3, ¿ya? Nosotros siempre cuando hablen de conmutación secuencial vamos a tener que pensar en ventanas de tiempo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener acá el 0, acá vamos a tener el tiempo y acá vamos a tener la corriente que queremos conocer, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener tres ventanas de tiempo. Vamos a tener qué pasa antes del 0, qué pasa desde el 0 hasta el 2 y qué pasa después de los 2 segundos, ¿ya? Teniendo eso, nosotros vamos a analizar este circuito, ¿ya? Entonces, la primera ventana para nosotros va a ser para t menor a 0. Sabemos que S1, S2 van a estar abiertos, ¿ya? Entonces, si estos están abiertos, estos dos como están, tal cual como están, si están abiertos, no existe una corriente por este inductor, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no hay un camino para que la corriente pase a esta parte del circuito, el voltaje acá va a ser cero, ¿ya? Entonces solamente va a estar energizada esta parte. Sabiendo eso, nosotros vamos a definir por ventanas de tiempo. Acá digamos que esta es mi ventana 1, esta es mi ventana 2 y esta es mi ventana 3. Entonces, si la primera ventana va a ser de 0, la segunda va a ser entre 0 y 2 y la tercera obviamente va a ser mayor a 2, disculpen ahí. Mayor a 2, ¿ya? Entonces, la primera ventana yo voy a poder ir poniéndole acá y 1 y 2 y 3, ¿ya? Porque después la i total va a ser una función de esas tres, ¿ya? 2, 3, ¿ya? Con sus tiempos, con sus respectivos tiempos aquí, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, acá ya sabemos ya que esta corriente ahí va a ser igual a 0. Nosotros también sabemos, el otro video si lo vieron, nosotros sabemos que en un instante muy muy pequeño acá, no hay no hay un cambio instantáneo, ¿ya? No es como, nunca, o sea, las variables en electricidad cambian súper rápido, pero no es instantáneo, ¿ya? Entonces uno puede definir acá que I1 va a ser igual a, a I1 va a ser en la parte donde está el 0 menos, igual donde está la parte del 0 más, ¿ya? Va a ser igual a I1. Entonces todo esto va a ser igual a 0, ¿ya? Eso tienen que saber que va a ser 0 en esta partecita que está acá, va a ser 0, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a la otra ventana de tiempo, que acá lo tenía anotado. Entonces acá lo que nos dice el problema, que S1, S2, este va a estar cerrado y este va a estar abierto. Entonces vamos a dibujar el circuito. ¿Qué circuito tenemos con esta posición de los interruptores? Ya tenemos la resistencia que no cambia y acá tenemos circuito cerrado, ¿ya? Y como está abierto el otro, no lo voy a dibujar, ya lo voy a dejar así, tal cual. ¿Ya? Así está el circuito, como en esa ventana. ¿Ya? Entonces tengo 15, acá tengo 6 amperes, acá tengo 10, tengo 20 y acá tengo 5H. ¿Ya? Acá, nótese que acá voy a anotar la corriente que queremos saber va a ser I
2, ¿ya? Y 2. Entonces, queremos saber qué corriente eh, está ahí, ¿ya? Entonces, para eso, primero vamos nosotros sabemos que hay una ecuación, ¿ya? Sabemos que hay una ecuación que nos dice que tenemos que estudiar, si queremos saber una corriente en un tiempo, tenemos que saber qué corriente va a estar ahí en un estado estacionario, más paréntesis, la corriente que había antes, que yo lo anoté en el otro video como I0, pero puede ser cualquier instante de tiempo, acá igual, acá va a ser menos la que va a ser en estado estacionario, menos T sobre tau, ¿ya? Entonces, este circuito lo vamos a analizar primero esta corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué corriente tomaría este circuito en estado estacionario, ya? Entonces, vamos a analizar el circuito y vamos a darnos cuenta de esto. Tenemos el circuito. No sé si pillas lo que voy a hacer, pero lo que voy a hacer va a ser un cambio de fuente, ¿ya? Entonces hago un cambio de fuente. Ustedes saben que el cambio de fuente es multiplicar esta resistencia por esta corriente y vamos a tener un voltaje acá. Iba a quedar en serie a la misma resistencia de 15. Entonces acá tenemos 15, acá tenemos 90 volts, tenemos 10 y tenemos 20, ¿ya? Entonces como queremos estudiar esta corriente en estado estacionario, cuando ya la corriente no varía, ¿cómo se comporta un inductor? Como en estado estacionario se comporta como un simple cable, ¿ya? Entonces nosotros queremos calcular esa corriente ahí, esa I en el infinito, ya la misma que está acá, ¿ya? Entonces esto es fácil, tenemos que I en el infinito, vamos a ponerle I2 en el infinito, es igual a 90 sobre 15 más 20 más 10, ¿ya? Y eso va a ser igual a 2 amperes. ¿Ya? Entonces, lo que me quiere decir es que yo en estado estacionario tenía 2 amperes. Y ahora me pregunta qué corriente tenía acá. 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la ventana de tiempo anterior vimos que esto era igual a 0, ¿ya? Entonces, lo que pasó acá es que estaba a 0, se conectó esto y va a llegar acá un punto 2, ¿cierto? Y se va a demorar un poquito así. Eso nos dice la ecuación, ¿ya? Entonces no sabemos el instante de tiempo. ¿Y cómo saberlo? Vamos a la ventana para calcularlo, ¿ya? Entonces tenemos 2. Y ahora de la ecuación nos falta el tau, ¿cierto? El tau va a ser L sobre RTH, ¿ya? El RTH, como dijimos anteriormente en el otro video, era eh, la corriente, toda la resistencia, mejor dicho, todas las resistencias que involucran en la dinámica del inductor, ¿ya? Entonces son todas. Si un inductor está en un circuito, todas esas resistencias van a involucrarse en el inductor para que éste se cargue y se descargue más rápido, ¿ya? Entonces, si nosotros anulamos esta fuente acá, ¿ya? Que por eso lleva el nombre de RTH en la literatura. Acá si nosotros anulamos esta fuente es cortocircuitarla. Entonces, si entre los terminales calculamos esa resistencia, vamos a tener la suma de todas estas, ¿cierto? Entonces, nuestro tau va a ser igual a 45 sobre 5, o sea, y esto va a ser igual a 1 noveno, ¿ya? Entonces, ese es el tau que tenemos. Entonces, ya nosotros tenemos la ecuación de la segunda ventana de tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros la vamos a dar acá abajo. Entonces, tenemos que I2 va a ser igual, esto va a ser 2, acá va a ser más
0, paréntesis, menos 2, ¿cierto? Entonces lo voy a anotar acá. 2 más 2 multiplicado por la exponencial. Voy a tirar este 9 que está acá arriba, va a ser menos 9t. ¿Ya? Entonces esa es la ecuación que nos da para 0 menor o igual a t menor o igual. O sea, no lo vamos a poner igual, igual puede ser igual, donde nosotros sabemos que no cambia en un preciso instante de tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar la otra ventana de tiempo, ¿ya? Bueno, recopilemos. Acá tenemos esta ecuación. Esta es la que nos manda, ¿ya? Entonces, nosotros en la ventana anterior ya calculamos este valor de corriente. Entonces nos falta la que está en estado estacionario más la resistencia de Thevenin en este sentido que se calcula igual, que es la resistencia toda la resistencia que se involucra en la dinámica del inductor, ¿ya? Entonces, en este circuito son estas, ¿no? Pero puede haber un circuito muy grande, nosotros vamos a tener que anular todas las fuentes que podamos para poder calcular esa resistencia, ¿ya? Entonces calculamos esa resistencia y nos va a dar el tau y nosotros reemplazamos los valores en nuestra ecuación acá y nos da la dinámica. Entonces esto nos dice que va a cargarse el inductor. ¿Por qué? Porque cuando este valor va a ser muy pequeño, esto va a ser igual, ¿cierto? A ver. Ah, no, acá tengo un error de signo. Esto es un más. Sí, ahí ya me di cuenta al tiro. Eso va a ser un- un menos, ¿cierto? Porque acá tenemos el menos. ¿Ya? Disculpen por ese error. Entonces tengo un menos acá. Entonces por eso tienen que entender la ecuación. Miren. Acá si empieza el tiempo, este valor va a ser igual al 2. ¿Ya? Entonces aquí nos está diciendo la ecuación que, que desde el 0 va a empezar así. Entonces, cuando ya este valor de t sea igual a 5 veces el tau, esto ya va a estar estacionario en 2, ¿ya? Entonces, ya con eso tenemos la segunda parte, nos falta la tercera. Para la otra ventana, entonces, para t mayor a 2, nosotros vamos a asumir lo mismo que hemos asumido siempre, ¿ya? Que y evaluado en 2 en el tiempo 2 va a ser igual a y evaluado en el, en el 2 menos y va a ser igual que el valor que teníamos antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no cambia instantáneamente esa dinámica. Pero ahora nosotros tenemos que calcular ese valor. Entonces acá va a ser menos 9 por 2, ¿ya? Porque dos, eh, tenemos que saber qué, ¿cómo se llama? Qué corriente estaba acá. Entonces, nosotros tenemos acá, vamos llegando acá. Entonces, ¿qué corriente está acá? Porque yo no sé si el inductor se alcanzó o no a cargar. Pues, entonces, si nosotros evaluamos ese tiempo, vamos a ver cuánto nos va a dar, con qué valor va a partir la otra ventana de tiempo, ¿ya? Entonces, voy a donde estábamos, evalúo el 2 y si yo evalúo eso, va a ser igual a 2 amperes, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo puedo saber al tiro. Como el tau era igual a 1,9, si yo lo multiplico por 5 en el instante que tome ese valor, el t, ya el inductor va a estar cargado. Entonces, si yo calculo eso, va a ser igual a 0,55 segundos. O sea, a los 2 segundos el inductor ya va a estar cargado hace rato. Entonces, por eso nosotros acá decimos que es 2 amperes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si se acuerdan, en la ventana que sigue, miren. Nosotros necesitábamos qué es lo que tenía antes el inductor del cambio de la ventana, ¿ya? Entonces va a ser lo mismo este valor. Es lo que teníamos antes. En esta ventana ahora vamos a ver
qué valor de estado estacionario tiene en esta ventana, ¿ya? Entonces, el circuito en esta parte, tenemos que S1 y S2 van a estar cerrados, ¿cierto? Entonces, para eso, nos deja así el problema, el circuito, ¿ya? Entonces, nos deja así el circuito. Nosotros acá tenemos una fuente de corriente de 6, 15 y acá tenemos una de 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque se cerraron ambas. Entonces nosotros teníamos acá, se cerró esta, quedó la de 10 y se cerró esta y puenteó la de 20. Entonces hizo un voltaje igual a 0 acá, entonces como que no estuviera. En otras palabras, la corriente pasa por acá. Eso uno dice. Pero teóricamente el voltaje acá es 0, por lo tanto se anula también el resistor. Entonces vamos a donde estábamos calculando. Y acá voy a realizar un cambio de fuente, ¿ya? El mismo que hicimos anteriormente. Entonces va a quedar 90, acá va a quedar los 15, los 10 y el inductor. Pero nosotros dijimos que queríamos analizar en estado estacionario porque tenemos esta fórmula que queremos, la voy a anotar acá. Tenemos ahora el 3 en el tiempo va a ser igual al I que tengo en estado estacionario, más el que tenía antes, que ahora va a ser 2, menos el infinito y por la exponencial, ¿cierto? No sé si se va a lograr ver, pero tenemos esa ecuación, que es la misma que tenemos acá, esta. Pero ahora lo único que cambia es que acá tenemos qué pasó, qué valor quedó después de los 2 segundos, ¿ya? Entonces, nosotros como queremos, ahora ya sabemos qué es lo que va a pasar después de los 2 segundos. Tenemos un valor de 2 amperes. Entonces, ahora nosotros queremos saber qué pasa si la función tiende a un estado estacionario cuando ya se acabaron las dinámicas. Entonces, para eso nosotros analizamos que este inductor, sabemos que se va a comportar como un cortocircuito cuando quede en estado estacionario. Entonces, la corriente que va a estar aquí, que va a ser I3 infinito, porque va a tender al infinito, eso es lo que estamos tratando de hacer, eh, va a ser la que va a pasar por ahí. Ahí va a ser el infinito para que no parezca un 300 ya. Ya, entonces, igual queda fácil, igual que la otra, calcular esa corriente, ¿ya? Entonces, esa corriente I3 en el infinito va a ser igual a 90 sobre 10 más 15, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un simple circuito que está en serie la resistencia. Entonces va a quedar 3,6 amperes, ¿ya? Entonces, ese es el valor de estado estacionario. Y entonces tenemos el valor de estado estacionario, que va a ser ese. Tenemos el valor que teníamos antes, tenemos ese valor, nos falta el tau. Entonces, nosotros sabemos calcular el tau. El tau en este caso va a ser el L sobre el R equivalente, pero el de ahora, ¿ya? Entonces, nosotros analicemos este circuito que va a ser lo mismo, ¿ya? Si nosotros abrimos acá y ponemos un tester, digámoslo así, y medimos resistencia con la fuente anulada, vamos a tener solamente la suma de esas dos resistencias, ¿ya? Entonces, en este caso, el RTH, que se llama TH, se lo repito porque así lo tienen en los libros, y así se calcula igual como si tuviéramos un equivalente de Thevenin, eh, va a ser igual a 5 sobre 25, y eso va a ser igual a 1 sobre 5 segundos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a tener eh, acá el I3 en el tiempo va a ser igual a I3 en el infinito, ¿cierto? Más el I2 menos el I3. Eso es lo que tenemos, ¿cierto?
Ya, pero acá, acá nosotros tenemos que pensar algo, que es algo que no expliqué en el otro, en el otro. En este caso, nosotros esta dinámica, la primera dinámica venía desde el menos infinito hasta el cero, ¿ya? Hasta antes del cero, justo ahí, antes del cero, ¿ya? Entonces, después de eso, tenemos esta dinámica, la cual parte del cero, ¿ya? Entonces, acá esta ecuación, esta función que modela ese comportamiento va a partir del cero. Pero ahora nosotros tenemos que tener una función que parta desde el 2, ¿ya? Entonces, ya ahora queremos tener una función que parta desde el 2, entonces nosotros tenemos que considerar ese retardo en el tiempo, ¿ya? Entonces, debemos considerar el retardo de 2 segundos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que, en vez de evaluar en la ecuación t, va a pasar a ser un t menos 2, ¿ya? Es como desplazar la función, desplazarla hacia la derecha, ¿ya? Para que se modele como corresponde. Entonces, acá nosotros vamos a tener la exponencial de menos t menos 2 sobre tau, ¿ya? Entonces, nosotros acá sabemos que esto va a ser con t mayor o igual a 2, o sea, ¿sí? Entonces, eh, con eso, ya, por qué recuerden muy bien el retardo? Porque quizá el profe después les pide graficar. Entonces nosotros pónganse en el caso de que tenemos acá 0, después tenemos el 2 y partimos acá. Y si ustedes ponen esta función sin ese retardo, después esta función va a estar sobrepuesta con esta. Entonces, eso va a estar malo. ¿Por qué? Porque esto tiene que partir acá, ¿ya? Siempre recuérdenlo, si ustedes no evalúan acá ese retardo, quiere decir que la ecuación no está bien representada. ¿Por qué? Porque esta función no corresponde a esta ventana de tiempo, sino que corresponde con el retardo de los dos, ¿ya? Entonces hay que, entre comillas, en matemática, es como desplazar esta función, ¿ya? Recuerden siempre eso, que eso lo tienen que evaluar en la prueba, estoy más que seguro. Espero haya quedado claro, si no, ustedes saben, me preguntan. Entonces nosotros vamos a evaluar acá eh, los valores que tenemos, que acá tenemos que son 3.6 más, el paréntesis acá va a ser 2 menos 3.6 exponencial de menos 5t menos 2. Ya el 5 lo pasé hacia arriba. Entonces si hacemos, esto va a quedar 3.6 menos 1.6 de exponencial de t menos 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes ahora lo que nos pidieron es la respuesta total en cualquier instante de tiempo, entonces como les dije anteriormente, vamos a tener que escribirla, ¿ya? Escribirla como una función por partes. Entonces, nosotros ahora para responder tenemos que poner que i de t, creo que lo noté i de l, de t, si no me equivoco, va a ser igual, y ponen acá que va a valer 0 para t menor a 0. Después va a ser igual a 2, de nuevo menos 2 exponencial de menos 9t para 0 para t igual a 2, y después va a ser 3,6, 1,6 exponencial de menos 5t menos 2. Esto va a ser de t mayor a 2, ¿ya? Entonces, si ustedes les da por graficar esto, va a ser más o menos así, espero me salga bien. Va a ser ahí, vamos a tener acá la corriente, ¿ya? Y acá vamos a tener el tiempo.
Acá vamos a tener los 2 segundos ya, y acá el 0. Nosotros sabemos que partimos desde el 0 y acá vamos a tener 1, 2, 3, ¿ya? Entonces vamos a pasar un poquito más arriba. Ya tenemos el 3 acá, ya. Va a pasar un poco eso. Entonces, acá los 2 segundos yo ya había llegado hace rato. Entonces, es como así. Ya yo llegué hace mucho rato. Y después, en el instante 2, va como, si se fijan, la constante de tiempo va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque había menos resistencia equivalente, ¿ya? Entonces esto va a ser mucho más rápido y va a llegar al 3,6, ¿ya? Entonces acá el valor va a ser acá un 3,6, ¿ya? Entonces aquí se va a ir al infinito. Entonces, ¿qué es un proceso de carga y después se vuelve a cargar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, le quitamos una resistencia, por lo tanto la caída de voltaje ahí fue, se desapareció por el cortocircuito, por lo tanto la corriente aumentó, por lo tanto cargó más el inductor, ¿ya? Eso tienen que pensar. Entonces es imposible que ahí le hubiese dado, no sé, pues que se descargó. No, no podía haber pasado. ¿Por qué? Porque si uno entiende el circuito, se da cuenta que no podía haber pasado eso, ¿ya? Entonces, ahora nos piden evaluar los puntos, ¿ya? Entonces, ahora voy a evaluar acá, que va a ser I en 1. Entonces, I en 1 pertenece a esta ventana, ¿ya? Entonces, tenemos que decir que va a ser igual a 2 de 1 menos, acá lo tengo factorizado, bueno, lo voy a escribir como tal como está mejor, ¿ya? Menos 2, la exponencial de menos 9. ¿Por qué? Porque esto igual a 1, pero podemos ponerlo el 1 igual, ¿ya? Que va a ser igual a 1,99 amperes. Ya en el instante igual a 1 yo ya había llegado ya, ¿cierto? Hace rato. Y después en el instante 3, creo, sí, 3. Acá es un 3, pertenece a esta ventana, ¿cierto? Entonces 3,6 menos 1,6 exponencial de menos 5. Acá sería 3 menos 2 va a ser 1, entonces va a quedar el menos 5, ¿no? Entonces, que parece un S. 3,9, o sea, 3,58 amperes, ¿ya? Entonces, después en 3 ya va a estar listo, o sea, ya va a llegar. Eso quiere decir la ecuación. Bueno, espero que se haya entendido ahí. Ustedes saben que me pueden consultar cualquier cosa.